hay muchas violencias, acceso carnal violento. Fuera de resguardo también las mujeres sufrimos en ese tipo de violencia. Puede ser personas indígenas, personas que no son indígenas, personas que son civiles, personas que no son civiles. El tema de la violencia sexual es muy doloroso de tratar, porque todas las mujeres hemos sido víctimas de alguna manera de un acto, si no de violencia sexual, pues sí de otros tipos de violencias que también tienen que ver con el ser mujer, ¿no? Con nuestro cuerpo, una cosa que nos ha atravesado a todas. Hay varios factores estructurales que determinan el ejercicio de la violencia contra las mujeres indígenas y sobre todo el ejercicio de la violencia sexual. Uno de esos es obviamente todo el contexto de racismo estructural heredado de la colonización, que trajo en la vida y en los cuerpos de las mujeres unas cargas simbólicas, pues heredados de ese proceso de violencia y exterminio contra los pueblos indígenas. Y es que cuando en 1492 se instaura este proceso de conquista, no solamente nosotros vemos arrasados todas unas culturas y unas identidades propias de los pueblos, no solamente vemos borrados de la memoria principios y valores de los pueblos indígenas, y que en el marco del conflicto armado, como pasa en todo el país, lo que hace es profundizar esas desigualdades y esas violencias. La primera cuestión es la cuestión de la militarización de los territorios indígenas, las formas en las que se están dando, y en ese sentido la pregunta por las nuevas formas de colonización que despliegan los estados modernos. Entonces, digamos, ese proyecto colonial que para los que estamos en la sociedad blanco-mestiza supuestamente terminó en 1810, uno diría para las comunidades indígenas se siguió materializando en nuestra presencia en el territorio con ciertas formas invasivas y abusivas. Y aunque para muchos la Constitución del 91 pudo haber representado un quiebre y una transformación de esas relaciones, lo cierto es que esos reconocimientos jurídicos, mientras no estén acompañados, digamos, de unos acuerdos sobre el uso de la fuerza y el despliegue de las fuerzas militares y de policía en el territorio colombiano, pues parece que no se va, digamos que los otros acuerdos no van a tener los efectos que esperamos. La violencia sexual fue íntima parte del proceso colonial. Entonces, yo creo que no podemos como dejar de preguntarnos si vuelve la violencia sexual, entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos procesos? Y creíamos que ya tenían una lógica distinta, bueno, pues creíamos no, pero pues, se hace como muy evidente acá. Porque siempre está primero la violencia contra todo el mundo, menos contra las mujeres, ¿no? Digamos, es una cuestión sistemática alrededor del mundo y en Colombia no ha sido la excepción. En Colombia la guerra ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, y ahora imagínate pues cómo es cuando es contra las mujeres indígenas que además, por ejemplo, no hablan castellano. Y las autoridades tampoco están ni interesadas ni preparadas para recibir sus denuncias en su propio idioma. Entonces hay un silencio absoluto en torno a la violencia sexual, sobre todo también porque sabemos que este es un crimen que se comete en el que siempre se culpa a la mujer. Ahí se nota la normalización de la violencia contra las mujeres indígenas, porque hay una concepción de que las mujeres indígenas son como animalitos, o sea, como si no tuvieran derechos, como si se pudiera hacer lo que se quisiera con ellas, como si no importaran y también como si no hicieran parte del relato nacional, es decir, como si no fueran colombianas. Hay una total desidia hacia los pueblos indígenas y pues una desidia todavía mayor hacia las mujeres. Cuando se nos vuelven tan evidentes todos estos casos de militares abusando sexualmente o violando a niñas indígenas o a mujeres indígenas, claro, la primera pregunta es ¿por qué los militares están ahí? Porque están en la posibilidad de desplegar esas conductas. Y eso ya revelaría como unos patrones de relación que no son los que esperábamos tener a partir de la Constitución del 91. ¿Cuáles son las otras fuerzas que están en juego, que no son solo, digamos,
que van más allá de lo individual, y sobre eso yo creo que uno quisiera escuchar más y mejores explicaciones, y no solamente pues como que es parte del territorio colombiano y por eso estamos ahí, porque hay una cantidad de lugares del territorio colombiano donde no están, a pesar de que los ciudadanos están reclamando esa presencia con urgencia. No estamos hablando solamente de los NUCAC, sino de todos los pueblos indígenas. O sea, en Colombia tenemos, todos los pueblos indígenas están amenazados de ser exterminados, y hay unos que están en riesgo inminente de exterminio físico y cultural, y hay otros varios que ya se han extinto. Entonces, digamos que esta violencia, que es una violencia estructural contra los pueblos indígenas, que tiene que ver con que no se les reconoce su territorio como propio, y en tanto no se les reconoce, pues meten procesos mineros, agroindustriales, etcétera, en todos estos territorios. Luego también pues vienen estas condiciones de empobrecimiento estructural, en el que hay la muerte completa, la muerte lenta de todos los pueblos indígenas, en tanto no se les hace, digamos, el Estado de Derecho no llega allá. Hay una disputa sobre los territorios indígenas, pero además del narcotráfico también hay otros intereses, ¿no? Hay una profundización del modelo económico a través de las economías extractivas. Se ha demostrado que alrededor de esas economías extractivas afloran pues diversos problemas, ¿sí? Uno de estos es obviamente la presencia de actores armados para permitir también, digamos, como la entrada de las empresas extractivas. Pero además de esto, cómo estas economías extractivas impactan la vida de las mujeres y también reproducen otras violencias alrededor de estos proyectos, ¿sí? Vemos cómo aflora también el tema de la prostitución forzada, de la trata de niñas, de la violencia sexual, porque hay unos factores en las comunidades cercanas, aledañas a estos proyectos extractivos que se alteran solo con la presencia de esos proyectos y por la entrada obviamente masiva de personas ajenas y extrañas a los territorios. Sino que se empieza a hablar de esto cuando conocemos del caso de los 7 militares implicados en la violación de una niña en Vera de 12 años. Entonces aquí aparecen varios elementos que es la fuerza pública, ¿no? O sea, es el Estado, unos representantes del Estado los que ejercieron esta violencia. Y ahí es cuando hay una indignación, porque además es una niña. Entonces se juntan como estos elementos y se empieza a hablar de la violencia sexual contra las comunidades indígenas. Yo creo que hay un papel fundamental aquí de los medios de comunicación, ¿sí? Creo que en periodos distintos se caracteriza muy bien cómo las consejerías de mujer y familia, organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, las exrelatoras incluso para la violencia sexual, han sido muy enfáticas en poner el foco en la situación de las mujeres indígenas. Creo que en ese periodo habían muy poco acceso a medios de comunicación. Entonces creo que eso es un factor pues, que es determinante. Creo que hoy también, digamos que los medios de comunicación han jugado un papel ahí, porque pues ahora abren los micrófonos, ¿sí? Entrevistan a las organizaciones, entrevistan a las representantes de víctimas, a quienes acompañan los casos. Entonces eso pone en lo público pues un caso que pareciera nuevo, pero o sea, digamos que la sociedad en general hasta ahora como que está enterándose de la situación por la que atraviesan cotidianamente las mujeres que viven en los territorios, que viven al lado de los grupos armados del ejército. Los casos de violencia relacionados con quienes tienen armas, pongamos grupos legales, grupos ilegales, digamos el ejército y la policía o grupos ilegales. Sabemos de esto desde hace bastante tiempo. Las organizaciones de mujeres recogieron una cantidad en el 2004 le presentaron esto a la Corte Constitucional, es que son 15 años. Y en esos datos había unas actuaciones de las fuerzas militares y de policía, digamos, identificadas y que eran importantes, etc. Sin embargo, ese trabajo, el trabajo de la Corte Constitucional, de las salas de seguimiento de la Corte Constitucional, pues es muy sorprendente que nada de eso, cuando aparecen estos eventos, es como si nada de eso estuviera pasando, lo que muestra como una gran ineficacia, olvido social, digamos una gran negligencia, yo diría de la rama ejecutiva y de la rama judicial. Pero yo creo que hay el papel también que tenemos desde nuestras organizaciones indígenas,
desde las organizaciones de defensa de derechos humanos y que acompañamos pueblos indígenas, es precisamente señalar que estos no son casos que se dieron en 2020, son casos que vienen sucediendo hace muchos años, sobre los cuales el Estado no ha respondido de manera adecuada, ni siquiera los ha documentado de manera adecuada. Hoy tenemos todavía un gran déficit de información sobre las víctimas reales de pueblos indígenas y sobre todo de mujeres indígenas víctimas, por ejemplo, de la violencia sexual. Y en el caso de las mujeres indígenas, pues de no concebirlas como sujetos de derechos, porque creo que acá hay una deuda también, no solamente de la fuerza pública, sino de toda la sociedad, y es cómo conciben a las mujeres, ¿sí? Indígenas. Entonces, hasta que no sean ellas vistas desde el plano de la igualdad, ¿sí? Vistas como sujetos de derechos, se van a seguir reproduciendo pues discriminaciones, violencias basadas en estereotipos, en imaginarios sobre lo que es una mujer indígena. Construir un argumento poderoso en el que se muestre que las comunidades indígenas tienen las herramientas para proteger los derechos de las mujeres, es decir, que los derechos de las mujeres ocupan un lugar dentro de ese derecho ancestral. Y creo que también otro factor importante es que pues otra de las grandes deudas también es la falta de articulación con la Jurisdicción Especial Indígena, que también es un derecho constitucional y que también tiene que armonizarse con las decisiones que se tomen en el plano judicial. Necesitamos también que esa jurisdicción especial opere en el territorio para que lo sane. Entonces, ver una dimensión mucho más profunda que esa mirada de la justicia occidental, donde el proceso termina con una persona privada de la libertad, y en este caso, ¿qué pasa con el otro proceso de reparación? ¿Qué pasa con todo el proceso de sanación del territorio, de sanación de la misma víctima, de sanación del mismo pueblo? Pues ahí es donde vemos que no está enfocada también esa superación de esos obstáculos. Cuando están involucradas niñas menores de edad, entonces, ¿cómo generar una ruta adecuada de respuesta para el restablecimiento de los derechos de esa menor de edad sin que eso implique una mayor revictimización a los derechos de ella como víctima y a los derechos de la comunidad? Porque es que cuando hay un hecho de violencia sexual no solamente se afecta digamos, en esa dimensión individual, sino tiene una afectación en esa dimensión colectiva, ¿no? Y creo que esa falta de conocimiento de esos enfoques étnicos, del enfoque incluso de género también, de los cuales también son sujetos de derechos las mujeres indígenas, pues no permite que hayan realmente respuestas adecuadas. El tema del vagón, son 4 días para poder llegar al municipio, para poder acudir al centro de salud. Después de 4 días, una mujer se había violado, para poder validar su derecho. Lo que le pasa es que las mujeres muy poco no hablamos, no decimos, porque también por parte también nos limita nuestra denuncia, porque en su mayoría nosotras las mujeres no practicamos español. Las mujeres indígenas tienen mucho miedo. De hecho, si tú te das cuenta, todos estos artículos que hemos sacado, digamos, el tema de violencia sexual en general en Colombia, en el marco del conflicto armado, lo trato desde hace rato, y no solamente a mujeres indígenas, sino a todas las mujeres. Y siempre hay mucho miedo. Cuando una mujer es capaz de decirme, pon mi nombre, es porque ya ha pasado por un proceso muy tremendo o porque tiene cierta seguridad. Ya hoy, como la población, han tenido eso un poco como ya no confiamos a las Fuerzas Armadas, no lo confiamos, a pesar que eso allá está pues el tema para la protección de las poblaciones, sino que ellos mismos nos están intimidando, y nadie no quiere hablar, toda la gente tiene miedos. Es muy, muy, muy preocupante porque pues la fuerza pública en general y de acuerdo a su mandato constitucional pues tiene como obligación proteger a sus ciudadanos, ¿sí? Y creo que ese es sí como lo más grave de todo esto, porque lo que nos dicen los hechos concretos, los testimonios de las víctimas, es que tenemos una fuerza pública pues que está lejos de cumplir con ese mandato, que por el contrario, al igual que otros grupos armados,
está ayudando a que la vida indígena se deteriore, ¿sí? Está ayudando a que cada vez también haya una mayor afectación pues en toda su estructura de pensamiento. Casos como la violencia sexual realmente dejan afectaciones muy graves sobre los pueblos indígenas, desestructuran una comunidad, y creo que lejos de cumplir ese mandato hay una mayor responsabilidad de la fuerza pública. Debería estar cumpliendo un deber para lo que supuestamente fue creada, ¿no? Y ahí en ese sentido pues el Estado tiene que responder pues vía los procesos que haya que hacer a nivel judicial. Saber que a 2020 estos casos siguen ocurriendo, pues nos tienen que replantear sobre esas respuestas que debería tener el Estado, sobre todo en materia de la documentación de los casos, ¿sí? De los informes que hay sobre violencias contra las mujeres, y donde todavía hay una deuda con implementar un enfoque étnico, ¿sí? De decirnos cuántas mujeres de cuántos pueblos, en qué territorio son víctimas de las violencias, ¿sí? En el conflicto armado o fuera del conflicto armado, para así generar políticas públicas pues adecuadas, ¿sí? ¿Sí? Adecuadas no solamente a los pueblos, sino a sus contextos territoriales. Crear una conciencia pública, porque yo creo que de ahí empieza por lo menos el rechazo, ¿no? El rechazo hacia eso. Cuando tú sabes que algo que está pasando, tienes la posibilidad de rechazarlo, no lo dejas pasar así nomás. Sí. Sin embargo, yo lo que creo que tiene que haber una transformación estructural de toda esta sociedad, que incluya a los pueblos indígenas, que incluya a las mujeres negras, que incluya a las mujeres en general, porque pues esta es Colombia, digamos, nuestro relato nacional no nos incluye, pero seguimos estando aquí y realmente somos quienes resistimos muchas veces. Los pueblos afroamericanos, afrocolombianos son quienes resisten también al conflicto armado, igual que los pueblos indígenas, y construyen paz. Mi cuerpo no dice es mentira, mi cuerpo dice la verdad, lo que te siento, lo que yo vivo. Somos mujeres, somos lo que reconocemos, lo valoramos, somos una mujer madre tierra, nos producimos en ella, nos sembramos nuestra familia, un vientre de una mujer. No más violencia contra las mujeres, ya, porque nosotras ninguna nos referenciamos por ser color, por ser físico. Somos iguales las mujeres, porque así como nosotras las mujeres somos tejedoras de la vida, y así debemos de cuidarla, así como madre tierra. Si nuestra madre tierra no lo cuidamos, no podemos vivir donde alimentarnos.